Escucha En el Radar, episodio 7, temporada 2, con Iroshka Elvir, diputada del Partido Salvador de Honduras, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de el podcast En el Radar de Radio América. Hoy tendremos el gusto de dialogar con la diputada Iroshka Elvir, que es vicepresidenta del Partido Salvador de Honduras. Y hay tantos temas que dialogar. Iroshka, gracias por acompañarnos aquí en este podcast. Gracias a usted por darme la bienvenida y por poder compartir este espacio de comunicación para poder llegar a muchísima gente a través de esta plataforma y también poderle mostrar a las personas lo que estamos haciendo en el Partido Salvador de Honduras, lo que estamos haciendo en el Congreso Nacional y el porqué de muchas decisiones que se han tomado. Le consulto de inicio, ¿cómo está el Partido Salvador de Honduras? Hay una impresión de tener una bancada sólida, pero que se va debilitando, porque muchos se van a ir y conforme viene el proceso electoral se acerca, algunos van a regresar a su partido, unas diputadas que son emblemáticas, verdaderamente de 10 diputados quedaron, se fue bajando, quedan 5, pero después muchos van a ir a sus partidos. ¿Cuál es la situación del Partido Salvador de Honduras? Bueno, primero quiero mencionar e irme al año 2021 cuando Rixi Moncada estaba en el Consejo Nacional Electoral, quien era la que dirigía la estrategia política de Mel Zelaya en el Consejo Electoral, y ahí vulneraron mucho al Partido Salvador de Honduras. ¿Por qué? Porque nunca reconocieron su directiva ni sus estatutos, y eso nos generó una incertidumbre a tal punto que al día de la inscripción de los candidatos a diputados, a una semana no teníamos claridad si íbamos a participar o no, porque habían intereses oscuros que luego Salvador Narrala también denunció, porque una vez que pasaron las elecciones, el Partido Salvador de Honduras en Francisco Morazán sacó más de 6 diputados. Y ahí salieron perjudicados personas que también tienen conocimiento, personas honestas, personas que tienen una posición coherente, que lamentablemente quedaron fuera de la planilla. ¿Por qué? Porque obviamente los partidos tradicionales se reparten el poder para seguir teniendo sus pactos de impunidad y seguir teniendo control de Corte Suprema de Justicia, que era un tema que ya se ha discutido, ya se nombró en el Congreso Nacional, Fiscalía General, que no se ha nombrado como lo manda la Constitución de la República, ya se nombró en forma ilegal a través de una comisión permanente que era totalmente ilegal porque no respetaron el procedimiento de una determinación que tomó el Pleno del Congreso Nacional. Entonces, el partido como tal ha sido golpeado porque significa una opción en el espectro político, en el electorado, un partido limpio, un partido con gente honesta, un partido que no está vinculado al narcotráfico, un partido que no está vinculado a la corrupción, que hoy definitivamente es una opción para todos aquellos que quieren algo diferente, para todas aquellas personas que necesitan que se represente genuinamente sus intereses, porque lamentablemente han llegado al poder a lucrarse personalmente, y eso ha ocurrido en todos estos años de democracia. Sí, pero y le decía, pero muchas de las personas que son emblemáticas en la bancada y que han sido muy coherentes se van a ir del partido. Algunas personas llegaron al Partido Salvador de Honduras por una causa. Recordemos también que en 2021 Salvador tomó la decisión patriótica, la decisión histórica de negarse a una aspiración personal de ser presidente y decir, ok, tenemos a un grupo que es un grupo que está relacionado al narcotráfico, que es un grupo que ha mostrado con claridad públicamente que han tomado dinero del erario público, que lo reconocieron públicamente, por ejemplo, el dinero del Seguro Social, que lo utilizaron para campaña, y él dijo, necesitamos que esta persona que está ejerciendo en forma ilegal la presidencia de la República, porque recordemos que la reelección es totalmente ilegal, que no existe el marco constitucional que permita que haya reelección. Entonces Salvador tomó la decisión de unirse a quien es hoy la presidenta de la República, Iris Xiomara Castro Sarmiento, y sacar a Juan Orlando Hernández, que inmediatamente fue pedido en extradición una vez que le impusieron la banda a la presidenta. A la hora de que
ella presentó su juramento ante el pueblo hondureño en el Estadio Nacional, donde acompañó Salvador Nasralla. Una vez que ocurrió ese hecho, entonces pidieron en extradición a Juan Orlando Hernández. Entonces, esto fue un hecho importante. Y en ese sentido vinieron personas del Partido Liberal que pensaban igual que Salvador Nasralla. Ahí está, por ejemplo, la abogada Maribel Espinosa, está la doctora Suyapa Figueroa, que siempre han sido sinceras, han sido honestas y siempre han dicho en forma pública que ellas pertenecen al Partido Liberal. Sin embargo, su forma de pensamiento y de actuar coincide con la forma de actuar y el pensamiento político de mi esposo, el presidente del Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla. Entonces, en ese sentido, estas personas son del Partido Liberal, pero han mostrado con claridad y con honestidad, con beligerancia, que tienen posiciones coherentes, que defienden el Estado de Derecho, que defienden nuestra democracia, que si algo se está haciendo mal, lo van a señalar en la forma correcta y en la forma oportuna. Porque hay muchos casos de personas en los cuales yo he visto que cuando están en el cargo, no dicen nada del gobierno, pero cuando salen del cargo, salen hablando del gobierno. Entonces ahí no hay coherencia. Por ejemplo, coherencia la ha tenido la doctora Figueroa, la abogada Maribel Espinosa, mi esposo Salvador Nasralla. Ha identificado las decisiones que se han tomado mal y lo ha señalado desde ya. No ha esperado salir y actuar en forma hipócrita, porque creo que uno tiene un deber como funcionario, en este caso representante del pueblo hondureño. ¿Qué pasó con...? Así, bueno, se ha hablado tanto con el ingeniero Redondo. ¿Ustedes siempre fueron amigos previo a toda esta odisea o este camino político que les tocó recorrer y que le invitaron a participar en el Partido Salvador de Honduras? ¿Eran amigos, tenían una buena relación? ¿Y cuál es la actual? Mire, había una amistad de Hiroshka Elbir, Salvador Nasralla, hacia Redondo. Pero Redondo siempre tuvo sus intereses personales. Él utilizó a mi esposo para ser diputado en el Congreso Nacional, cuando el PAC. Él era una persona que dirigía la barra de la selección nacional y él se presentaba con un bombo cuando eran los partidos de la selección. Él definitivamente nunca estuvo involucrado en política. Quien lo introduce a la política fue Salvador Nasralla. Esto es algo que él no quiere reconocer, que en forma personal me dijo que él era quien era por Luis Redondo, no por Salvador Nasralla, y que él había sido presidente por Luis Redondo, no por Salvador Nasralla, desligándose del acompañamiento y el apoyo y la cobertura que le dio Salvador Nasralla para que él fuera quien lamentablemente es hoy, porque sus posiciones como presidente del Congreso Nacional no son las posiciones que él tuvo en un principio con el Partido Anticorrupción, el partido que fundó con mi esposo Salvador Nasralla y el partido que le permitió a él llegar a ser diputado en el Congreso Nacional. Después, en la alianza de 2017, él también tuvo un espacio que fue dado por Salvador Nasralla. Se le rogó, imagínense, a Luis Redondo para que fuera diputado en la casilla número 1 y siempre dijo rotundamente que él no quería. Ya cuando iba a ser el momento, que incluso voy a decirlo, él dijo que él no quería porque estaba esperando que José Manuel Zelaya Rosales le abriera un espacio en el Partido Libre, porque él ya tenía una buena relación con Libre y como nosotros estábamos en una alianza con Libre, pues eso no lo vimos mal. Y al final él no le logró cumplir, él no logró participar como diputado por el Partido Libre y tuvo que aceptar entre la casilla 11, 16, ya ni recuerdo, pero era una casilla que visiblemente no era la casilla que normalmente una persona que ha sido ya diputado prefiere. O sea, prefieren la casilla 1, 2, 3, 5, 7 o la 23 o 20 en el caso de Cortés, que solamente tiene 20 diputados. Entonces, él aceptó y fue Salvador quien le dio la oportunidad de participar y fue electo como diputado en el Partido Pino. Después, ya en 2021, la persona que andaba, como dicen, enamorando a Salvador, era él, para que fuera a una alianza. Salvador toma conciencia
después de que no hubo reformas electorales, donde más bien las reformas que hubo fue para poder tener una concentración de poder, poder seguir teniendo los representantes en el Congreso necesarios para nombrar una corte, necesarios para un fiscal, y también se adelantaron más de 60 millones de lempiras de la deuda política a los partidos tradicionales. Y ahí está el Partido Libre, está el Partido Nacional y el Partido Liberal, que se adelantaron 60 millones de la deuda política. Y hasta este día al Partido Salvador de Honduras no se le ha dado ningún centavo de la deuda política. El Partido Salvador de Honduras ha estado trabajando con el dinero que fue donado a Salvador Nasralla para campaña electoral, que fue muy poquito, porque Salvador lamentablemente nunca ha tenido el apoyo de los empresarios. Aquí hay gente que dice que Salvador es el candidato de los oligarcas. ¿A quién creen que financiaron para la campaña pasada? A la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, los grandes empresarios de este país. Entonces, ellos hablan de oligarquía y realmente ellos fueron apoyados por esos oligarcas que ellos señalan. Ellos fueron apoyados para obtener posiciones importantes de poder. Entonces, realmente Salvador Nasralla como tal no ha sido apoyado. Él ha sido el candidato que ha sido outsider en el año 2013, el candidato electo en 2017 por su popularidad, por la persona, por la trayectoria, porque Salvador Nasralla es una persona honesta, es una persona limpia, es una persona que no tiene nexos con el narcotráfico. Salvador Nasralla no tiene ni nexos con el narcotráfico ni nexos con la corrupción. Es una persona que toda su vida ha hecho en forma correcta las cosas. Y en ese sentido, también, porque yo tengo tanta admiración por mi esposo, como cualquier otra esposa, pero en mi caso yo me siento tan dichosa de acompañarlo, porque es una persona que ha sido hasta responsable con su mamá, con sus hermanas, con su sobrino. Él asumió cuando murió su padre la deuda de más de $300,000 y la pagó con intereses hasta el último centavo. Otra persona hubiera dicho, no, yo no me hago responsable de eso porque fue algo que yo no asumí. Pero él siempre fue responsable con sus hermanas, con su sobrino y con su madre. Es una persona limpia. Entonces yo creo que con todos los acontecimientos que están ocurriendo en el país, hoy la gente toma conciencia de lo importante que es tener un representante que no tenga nexos con el narcotráfico, que no tenga nexos con la corrupción y que sea honesto. Porque para ser honesto, no se necesita decirlo, sino que tus acciones deben ser coherentes con lo que dices y lo que haces. Y eso es Salvador Nasralla. ¿Y qué posibilidades? Bueno, los acontecimientos, el tema del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, el involucramiento de personas de los partidos denominados fuertes, ¿cuánto cree usted que va a impactar y cuánto le puede ayudar a un partido como el de Salvador, en este caso, el Partido Salvador de Honduras? Digo porque hay un tradicionalismo, aunque los partidos salgan golpeados, pareciera que hay una mente muy tradicional en Honduras que siempre van a preferir, o pareciera, no sé si siempre, a liberales, a nacionalistas y ahora libre, ¿no? Mire, la política está evolucionando en forma permanente. La gente ha evolucionado en su forma de pensamiento y la concepción de sus derechos políticos. En muchos partidos, sobre todo los tradicionales, los derechos políticos han sido negados a sus activistas, a estas personas que han luchado por muchísimos años por obtener un espacio y han sido negados. Estos espacios han sido cooptados por una clase política corrupta que siempre se impone y que siempre salen electos los mismos. Y entonces la gente dice, los mismos de siempre. Y al entrar los partidos políticos en un señalamiento, en juicios internacionales, en donde hay un nexo claro de financiamiento del narcotráfico, hay evidencias claras de que han cometido actos de corrupción, estos partidos entran en un desgaste. Y la gente, en su mayoría, se ha cansado de la clase política. La gente quiere que los políticos como tal nos podamos entender, que los políticos como tal resolvamos los problemas del país. No que vayamos a hacer circo al Congreso, no que vayamos a gritar y a ver quién por el uso de la fuerza se impone, porque esto
definitivamente deja mucho que desear para un país que hoy, gracias a la clase política, tiene un 70% de gente viviendo en pobreza. Y con la mayoría, 9 de cada 10, según encuestas, aspiran a irse del país y poder cumplir sus sueños en otras fronteras, en Estados Unidos o en España. Entonces la gente se ha cansado del espectáculo que han dado los políticos corruptos y los políticos tradicionales, y espera que haya nuevas opciones para poder tomar decisiones. Pero que haya legalmente personas... tendrán, yo entiendo, la gente puede pensarlo, pero las condiciones, ley electoral, sin reformas, como está constituido el órgano electoral, da esa oportunidad de que un partido pueda surgir sin ser trastocado o golpeado, como usted relata que le pasó al Partido Salvador de Honduras. Es que los políticos tienen cooptado todo. Hoy en el Congreso Nacional deberíamos estar hablando de reformas electorales. Tomamos conciencia de las reformas electorales cuando vemos que los políticos que llegan solo llegan a cumplir y a lucrarse y a obtener beneficios personales y partidarios. Nosotros hemos dicho siempre que es necesario una segunda vuelta electoral. Hemos hablado de la ciudadanización de las mesas electorales. Es muy importante que las mesas electorales, los representantes no sean gente de la base de los partidos tradicionales, porque entonces ellos se ponen de acuerdo y vulneran una decisión democrática del pueblo hondureño. Hemos hablado también de la democratización del Consejo Nacional Electoral, que hoy quienes tienen representantes en el Consejo Nacional Electoral son efectivamente los partidos tradicionales. Ahí no está el Partido Salvador de Honduras, que tiene una fuerza importante política, que obtuvo en su inicio 10 curules en el Congreso Nacional, y eso lo digo porque hay unos que han sido transfugas, que utilizan un curul para llegar al poder y luego se van a otros partidos políticos, así se le llama a este tipo de personas. Entonces, necesitamos hablar también de la ley de colaboración eficaz, que se estuvo discutiendo en el Pleno del Congreso Nacional, pero no se volvió a tocar. De la selección de altos funcionarios públicos, este proyecto de ley lo presentó la abogada y diputada Fátima Patricia Mena Baide, diputada del Partido Salvador de Honduras. Esos proyectos son realmente importantes, pero ¿qué estamos aprobando hoy en el Congreso Nacional? Esta semana se aprobó que el ópalo fuera reconocido como una piedra nacional. Y en ese sentido, fíjese que yo había presentado un proyecto de ley, porque como le digo, una cosa es lo que dice la gente y otra cosa son sus acciones. Si el ópalo es una piedra nacional y el ópalo beneficia a los ciudadanos que viven allá en Empira, específicamente en Erandique y en el municipio donde se explota esta piedra nacional, y hubo una donación por parte de la Unión Europea para una máquina para que ellos pudieran seguir trabajando, y esta máquina lamentablemente no se le ha dado el mantenimiento necesario para que esta comunidad pueda seguir trabajando con el ópalo, para poder pulir las piedras. Entonces, ¿qué ocurre? Yo presenté el proyecto de ley con un presupuesto que se estaba solicitando, y este proyecto fue, como dicen, engavetado, pero por otro lado sí reconocen el valor que tiene la piedra, ¿ya? Que incluso a nivel mundial una piedra pequeñita le puede costar hasta $300, $400. Entonces, por una parte sí, reconocemos que el ópalo es piedra nacional, ¿ya? Pero por otra parte, no le damos los insumos a los ciudadanos que viven en esta comunidad para que puedan seguir trabajando esta piedra, que solamente puede ser usufructuada por esta comunidad. Iroska, el gobierno anterior fue calificado y visto muy mal por una concentración de poder. ¿Se está repitiendo la historia? ¿Estamos ante una concentración similar de poder o hay una diferencia entre este gobierno y el anterior? La política tradicional se ha practicado en las últimas décadas de la misma forma. Siempre ha habido una clara concentración de poder, y en ese sentido es bueno esclarecerlo. Cuando una persona se somete como candidato a diputado, pues la gente lo elige, ¿verdad?
Si queda, va a ser diputado, si no, no. La gente decide a quienes quiere como representantes. Pero cuando ya se tiene una posición, en este caso presidente, y se nombra a personas cercanas, que son familiares, ya podemos ver con claridad que sí, efectivamente, hay una concentración de poder para cubrir sus aspiraciones personales, familiares y de partido, y que al final son las mismas prácticas que se han llevado a cabo siempre. Y la gente dice, no queremos más de lo mismo. Sí. Salvador, le hablo de Salvador, que es su esposo y líder del Partido Salvador de Honduras. ¿Es el utilizado, como lo mira la gente, el que todos se utilizan para escalar y al final el gran burlado del país? Fíjese que Salvador es una persona muy honesta, es una persona bastante coherente y bastante consistente, porque él durante todos estos años, desde que se introdujo a la política, él siempre habló de su lucha contra la corrupción y él nunca ha puesto sus intereses personales sobre los intereses de un país. Él ha comprendido la oportunidad que se tuvo en 2017 de poder ganar, porque ya tenía conocimiento de cómo el narcotráfico estaba infiltrado en los 3 poderes del Estado. Y en 2021, con la misma razón, decidió hacer una alianza. Al final, él ha hecho cosas positivas por el país, pensando en Honduras, pensando en ese 70% de gente pobre que merece cambiar sus condiciones de vida actual y que merece tener dignidad, porque en este país no hay dignidad ni para morirse. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Cuando usted va al hospital escuela, la gente no tiene ni tan siquiera los medicamentos, los insumos necesarios para tener dignidad hasta en ese último momento. Porque ni tan siquiera algunos médicos que están ahí tratan con la dignidad que merece el ciudadano. Y se lo digo con conciencia y con sentimiento, porque en el hospital escuela tuve a mi abuelita y me dolió no poder tener en ese momento 100,000 empiras para ayudarle. Y la gente, la mayoría de la gente, muere porque no tienen 5,000 empiras para un medicamento, porque no tienen 10,000 empiras para ir a comprar el analgésico para poderle hacer la cirugía, porque no tiene alguien que le ayude para poderle agendar una cita para la cirugía, que fue eso lo que le ocurrió a mi abuela. Yo perdí la cita porque no tenía 100,000 empiras para pagar la cirugía en el hospital escuela. Sí. Entonces, esto es lo que ocurre a diario en el país. Y pasa porque hay una clase política que está pensando en sus intereses políticos y personales y no piensa en el beneficio de las grandes mayorías. Y en ese sentido, Salvador sí es una persona que ha pensado en la mayoría y ha sido constante todo este tiempo. Pero no se ha cansado. Yo no veo que lo utilicen. Yo creo que él más bien, él pensando en el país, se ha hecho a un lado sus aspiraciones personales para colaborar con una causa país. 2017, 2021 fue crucial. ¿Dónde estaría Juan Orlando Hernández si Salvador Nasralla no se hubiera unido al Partido Libre para poder sacarlo del Ejecutivo a Juan Orlando Hernández? ¿Dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? ¿Dónde estarían algunos de las personas que colaboraron y que recibieron dinero del narcotráfico? Que algunos incluso han sido mencionados en este juicio que se está llevando a cabo. Entonces, ¿qué estaría pasando con el país? Pero por otro lado tenemos también otros que también tienen nexos. Por eso es que nosotros establecemos, y lo hemos dicho siempre, es necesario y muy importante realizar reformas electorales y dejar de estar hablando en el Congreso Nacional de temas que no son relevantes para la población hondureña. ¿En qué benefició, por ejemplo, este proyecto de ley del Ópalo a la comunidad del Empira? O sea, más allá de que sí reconocemos que es una piedra valiosa, que solo hay 4 países en el mundo que las tienen y Honduras es uno. Pero más allá de eso, ¿cómo lo vamos a beneficiar directamente? ¿Cómo vamos a traducir la riqueza en bienestar para esta población? Entonces, son preguntas que nos debemos hacer y que debemos responder. Entonces, yo creo que Salvador
ha cumplido con un rol crucial de hacerle conciencia a la gente del daño que nos hace la clase política corrupta. Le pregunto, personalmente usted, ¿siente Salvador debe seguir participando como candidato? Le digo, como un liderazgo, ¿cómo lo mira siendo esposa de él? Por la edad que él también puede tener, si usted considera que él debe seguir participando o debe de retirarse o darle lugar a otra persona. ¿Cómo lo miran? Bueno, aquí es muy importante siempre responder a la soberanía popular. ¿Qué es lo que quiere la gente? O sea, si la gente realmente aspira a tener un presidente honesto, limpio, que no está anexado al narcotráfico, a la corrupción, es entonces Salvador Nasralla una opción real. Ahora, si la gente aspira a que sus representantes sigan teniendo nexos con el narcotráfico, que sus representantes sigan poniéndose de acuerdo en el Congreso Nacional para tener ese control político y hegemónico del país, entonces ahí está una clase política tradicional que es opción. Pero realmente si queremos más de lo mismo, entonces hay que seguir eligiendo los mismos. Pero si queremos algo diferente, hay que elegir gente honesta y gente limpia. Y ahí Salvador Nasralla es una persona que en todos estos años se ha mantenido limpio. 13 años de estar en política y Salvador Nasralla no ha recibido dinero del narcotráfico, no se ha comprometido con nadie para favorecerlo desde el Estado, para entregar contratos, que eso es otra cosa que se realiza. Se entregan contratos, se dan concesiones de tierras, se dan muchas cosas para beneficiar intereses económicos y ajenos al interés nacional. Comparte usted lo que muchos señalan, no sé si lo comparte o si lo han analizado, que dice Salvador se ha basado en su liderazgo, que lo tiene, reconocimiento, pero jamás se preocupó por crear esas estructuras a nivel nacional y que siempre ha dependido de otros y por eso no ha logrado estar donde debería estar. Mire, lo que ocurre es que es bien difícil poder traer gente nueva, sin ningún tipo de experiencia, a la política, porque la gente buena no se quiere meter en política. Son muy pocos los buenos que activan políticamente en un partido. Ven en su mayoría a los políticos como gente deshonesta, mentirosa, gente que le gusta engañar a los demás, y entonces dicen, no, yo voto por usted, pero no me meto. Ha sido una gran dificultad, además de que obviamente una fuerza electoral como Salvador Nasralla, una persona que tiene más de 40 años consecutivos en televisión nacional, su programa de televisión tiene 34 años consecutivos de grabarse X0 da dinero, que ha entregado más de 50,000 empiras en premios cada fin de semana, y todo esto lo ha hecho con dinero limpio. Entonces, obviamente al ver a una persona que popularmente reconocida, es una amenaza para sus intereses. Por eso fue que Rixi atacó en forma permanente al Partido Salvador de Honduras. Por eso fue que Rixi no permitió y no reconoció en aquel momento la asamblea que se realizó en el Partido Salvador de Honduras y dejó las autoridades como stand-by. O sea, teníamos que esperar tener una nueva asamblea para que efectivamente se reconocieran las autoridades, cuando fue la misma asamblea del partido que se constituyó la que determinó que estas autoridades eran las autoridades del Partido Salvador de Honduras. Pero esto no lo reconoció la señora Rixi Moncada, en contubernio con el Partido Nacional. Entonces, ahí hay claridad en el sentido de que ellos se pueden poner de acuerdo. Y mire, con lo de la Corte, se pusieron de acuerdo fácilmente. Partido Nacional se puso de acuerdo con el Partido Libertad y Refundación Libre para elegir la Corte Suprema de Justicia. ¿Sabe qué ocurrió con el Partido Salvador de Honduras? Estuvimos totalmente marginados de la mesa de diálogo. Nunca fuimos considerados, como tampoco hemos sido considerados para nombrar un fiscal general y un fiscal adjunto. ¿Por qué? Porque, claro, ellos como políticos tradicionales fácilmente se ponen de acuerdo, pero con gente limpia, con gente con la cual no van a manipular y no van a captar, entonces no, es difícil ponerse de acuerdo, marginémoslos, no los ocupamos. Además, dicen solamente eran 9. El vicealcalde de la capital, el señor Carleton, dice que va a formar una corriente, anda en ese movimiento. ¿Este es democrático o lleva una finalidad de dividir al Partido Salvador de Honduras? Y es ahí
donde la primera pregunta que usted hizo va encaminada a mis respuestas. Han habido intereses ajenos al partido que han tratado de debilitar a Salvador. En 2017 le quitaron el PAC a Salvador Nasralla. ¿Por qué? Porque obviamente al verlo que incluso Salvador Nasralla sacó el 85% de los votos de Cortés, imagínense. Los 19 diputados más votados en Cortés eran los diputados de Salvador Nasralla. O sea, los 19 de 20. Imagínense la fuerza electoral de Salvador Nasralla en 2013. La fuerza electoral de Salvador Nasralla en 2017. Claro que esta clase política tradicional lo mira como una amenaza a sus intereses. Sí. Y lo quieren sacar del espectro político. Porque es una persona limpia. Ese es el problema que ha tenido Salvador Nasralla, que es una persona honesta, que es una persona limpia, que no tiene nexos con narcotráfico, no tiene nexos con corrupción, y entonces significa una amenaza por su popularidad a los intereses políticos y a los intereses partidarios de estas personas que han tenido cooptado el Estado. No lo desanima todo ese panorama adverso que en algún momento decir, apartémonos, no vamos a lograr nada, nos estamos desgastando como familia, o aún así siguen motivados a seguir. Y ahí es cuando yo cuestiono y digo, dicen que Salvador Nasralla es incoherente. ¿No les parece más bien una persona con mucha convicción de estar luchando contra toda adversidad durante todos estos años en política? Que le hayan quitado el partido anticorrupción, que no hayan reconocido las autoridades como la Asamblea del Partido Salvador de Honduras lo determinó en el año 2021, que hayamos tenido los candidatos del Partido Salvador de Honduras y las planillas hasta una semana sin reconocimiento y sin saber si iban a participar o no. Entonces, que se hayan repartido la deuda política adelantándose más de 60 millones cada partido tradicional, Partido Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. Entonces, y luego viene y se hace una alianza por el país, se habla y se hace un compromiso de que iba a ser un gobierno de integración nacional, un gobierno donde iban a participar muchos actores para tomar decisiones, y se margina a Salvador Nasralla. Solo se llega al poder y se le margina. Entonces, ¿quién ha perdido? ¿Salvador Nasralla ha perdido? No. ¿Quién ha perdido es el país? El país, porque al final el compromiso se hizo con los ciudadanos. Porque cuando uno anda en campaña política y uno dice, cuando yo sea diputado haré esto, es como cuando usted se casa. Usted, antes de casarse, uno dice, bueno, nos vamos a llevar así. Uno dice, pone reglas. Yo voy a asear la casa, usted va a cuidar los niños, yo voy a hacer esto. Uno pone reglas. Uno hace un compromiso también de fidelidad. Y eso no ocurrió. Entonces, ¿a quién se engañó? Al pueblo, porque más de 1.700.000 personas votaron por esa causa, apoyaron este proyecto político. Sí. Algo repetitivo, se lo vuelvo a decir. Con el desgaste que va a dejar este juicio en Nueva York de los partidos, pareciera que cualquier otro partido novedoso tendría grandes oportunidades. Sin embargo, ¿los obstáculos van a ser los de siempre o no? Los obstáculos van a ser los de siempre porque no hay reformas electorales. Uh-huh. Ahorita, tal cual está la ley electoral, los que tienen representantes, presidente, secretario y el fiscal que está ahí en la mesa electoral, ¿okay? Estos tres son Partido Libre, Partido Nacional y Partido Liberal, ¿ya? Son los tres, las tres autoridades que toman la decisión en la mesa. Y están también los fiscales que nos dan un porcentaje, pero es un porcentaje mínimo. Ahí corrijo, ¿no? Entonces, es lo mismo. Óigame, yo estuve en mesas electorales. Yo activé en el Partido Liberal desde que era una niña en diferentes campañas. Jalé banderas, pegué stickers. Y luego estuve en mesas electorales. Y yo vi claramente cómo gente mañosa se ponía de acuerdo. Entre ellos mismos, Partido Nacional y el otro. Vaya, ¿a quién vas a votar vos? Así lo hacen, lamentablemente. Y por eso también presenté en el Congreso Nacional que no prescribieran los delitos electorales. Porque solamente hay 4 años. Después de los 4 años, estos delitos electorales ya prescriben. Sí. Entonces, por ejemplo, la gente que acompañó a Juan Orlando Hernández y que vulneró nuestra democracia al pagar y manipular actas, estas personas ya no tienen
ninguna deuda pendiente con la justicia. Han quedado libres. Sí, finalmente, Irosca, le pregunto siempre cuando entrevisto a una mujer, porque en la campaña se habló mucho de la mujer y de la mujer, y la importancia y lo diferente de tener una mujer en la presidencia de la República. En 2 poderes del Estado tenemos 2 mujeres. La presidencia es la señora Xiomara Castro, en la Corte Suprema la señora Raquel Obando. ¿Siente que están haciendo un buen papel? ¿Se está marcando la diferencia o no? Mire, yo le tengo un cariño muy profundo a la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento. Es una mujer que tiene un buen corazón, que siente empatía, es sensible ante el dolor ajeno. Sin embargo, yo siempre he dicho que el problema que ha tenido la presidenta ha sido las personas que la han rodeado. Estas personas cercanas que la han rodeado, que la han hecho prácticamente fracasar en varios aspectos. Ella es una persona con convicción. ¿Está hablando de su familia o todos los demás? Porque se está rodeado más de familia que Mire, yo incluso me enteré que quien le revisa todos los discursos a la presidenta es Rixi Moncada. Y hubo discursos que ella fue a pronunciar a nivel internacional en donde dejaron mal vista a la presidenta. Sí. Decir de que los ricos del mundo estaban pensando en irse a vivir a otro planeta es algo que mundialmente se vio mal. Entonces, esto fue algo que estuvo aprobado por la señora Rixi Moncada. O sea, qué mal se vio, definitivamente. ¿Fue un error o algo premeditado? ¿O la hace sospechar que era algo premeditado para hacerla quedar mal? Sinceramente, yo sé que la gente de izquierda como tal, que incluso yo soy una persona progresista, yo no soy izquierda recalcitrante, pero soy una persona centro, progresista, y hablamos acerca de cómo hay un extractivismo de los recursos naturales, de cómo hay intereses económicos que se han impuesto ante el bienestar de un planeta y buscamos que haya un equilibrio, que incluso en el Congreso Nacional hemos aprobado varios proyectos ambientales importantes. Pero ellos han desarrollado toda esta retórica, pero llegar a decir ese punto, hasta ese punto, llegar a desarrollar todo un argumento hasta ese punto, sí yo no considero que se vio bien, y por eso vuelvo y repito, la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento es una persona muy inteligente, es una persona bastante comprometida con lo que ella pues en su momento se comprometió, ha cumplido algunas cosas, otras no, pero básicamente el problema que hemos tenido con las actuaciones de la presidenta es porque las personas que las ha rodeado no han sido personas capaces, personas realmente genuinas, o sea, no tienen la convicción que ella tiene. Porque ella sí ha sido una mujer de convicción, pero las personas que la han rodeado no tienen la convicción de ella. Y ahí está el problema, porque estas personas tienen sus aspiraciones personales. Y por eso vemos cómo después la presidenta le pide a todos sus ministros que si tienen aspiraciones políticas, que se hagan a un lado. Entonces se sale Rixi porque tiene aspiraciones políticas. Pero vemos ahí cómo hay conflictos de interés y cómo todo esto al final perjudica a una persona. Porque la persona golpeada ha sido la presidenta, no Rixi. Quien fue a pronunciar este discurso fue la presidenta, no Rixi. Entonces, esta mala asesoría a quien golpea es a la presidenta, a quien ridiculizan mundialmente es a la presidenta. Entonces no la han cuidado como tal, porque tienen sus conflictos de intereses personales. Y es ahí el problema que yo señalo. Sí. Y finalmente, le pregunté por las 2 mujeres. ¿En la Corte Suprema de Justicia hay alguna valoración para el En la nacional? Corte Suprema de Justicia es terrible lo que ha ocurrido con el orden de precedencia de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Siempre que incluso se aprobó, yo lo discutí, porque yo en este momento soy licenciada en finanzas y estoy estudiando Derecho, llevo mis primeras clases de Derecho, lo discutí con la abogada Fátima Mena, lo discutí con la abogada Maribel Espinosa y efectivamente
Es terrible lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia, porque cuando se nombró en la Sala de lo Constitucional, el orden de presidencia establece de que el primero preside. Después el que sigue es el que va a presidir el siguiente año. Y Pero esto no ocurrió así. Pero la pregunta es, ¿eso lo define la presidenta de la Corte o la presidenta de la Corte está siguiendo mandatos fuera de ese poder del Estado? Ella está haciendo cosas fuera del orden jurídico, porque esto es algo que lo debe determinar, que incluso lo dice, y me lo mandó la abogada Fátima Mena, las 3/4 partes de la integración del Pleno de Magistrados. Entonces, ahí ella está cometiendo un error. Bueno, esa es la situación. Veremos en qué termina todo esto. Finalmente, ¿cuál es su mensaje? Si la población quiere tener un mensaje de su partido o no sé, del Congreso, ¿qué le diría usted a la gente? Bueno, de parte del Partido Salvador de Honduras, nosotros somos un partido con gente honesta, con gente que siempre ha mencionado qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos la oportunidad verdadera de gobernar. Hoy hemos tenido posiciones coherentes en aquellos proyectos de ley que han llegado al Congreso Nacional, que han sido enviados incluso desde el Ejecutivo. Nosotros hemos aprobado esos proyectos de ley, aquellos proyectos de ley que sentimos que vulneran nuestro Estado de Derecho o aquellas decisiones que vulneran nuestra democracia o nuestra Constitución, nosotros no los vamos a apoyar. En la Corte Suprema de Justicia, como Partido Salvador de Honduras y como diputados del Congreso Nacional, nosotros no acompañamos esa decisión y teníamos nuestras razones. Y hoy los hechos nos dan la razón de que no era la forma de elegir y de nombrar a la Corte Suprema de Justicia y de quitar a las personas que realmente estaban capacitadas para hacerlo, que manda un mensaje claro a la juventud. Y ahí entra la abogada Ana Pineda, que era mujer también, que al final fue marginada porque el Partido Salvador de Honduras la apoyó, pero que era la mejor calificada en la lista. Y luego la comisión que recibió el listado decidió calificarlos y pusieron a los mejor calificados, que fueron los que después ilegalmente a través de una comisión permanente nombraron. Entonces, nosotros tenemos posiciones coherentes y estamos para defender el Estado de Derecho y garantizar que haya bienestar para la población hondureña. Estamos luchando por las clases sociales desposeídas y desprotegidas históricamente en el país. Ahora, vamos a seguir luchando y en el momento que tengamos que hablar con esta clase política tradicional, lo vamos a hacer como lo hemos hecho. Porque, por ejemplo, del 100% de los proyectos de ley que ha mandado la presidenta al Congreso Nacional, el 95% lo hemos aprobado. El 95%. Cuando es por Honduras, fácilmente nos vamos a poner de acuerdo. Cuando vemos que hay proyectos de ley que llegan al Congreso Nacional o que se impulsan en el Congreso Nacional, que son por intereses personales y partidarios, nosotros cuidadosamente vamos a revisar para ver qué es lo bueno y qué es lo malo y lo vamos a mencionar públicamente como siempre lo hemos hecho. Bueno, muchísimas gracias, Iroska. Es la diputada y vicepresidenta del Partido Salvador de Honduras, Iroska Elvir, nos acompañó en este episodio del podcast En el Radar de Radio América. Gracias a todos por acompañarnos y los invito a un nuevo episodio. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts y en nuestra página www.radioamerica.hn.